Hoy vamos a hablar en profundidad sobre la leyenda negra, sus orígenes y sus consecuencias. Bienvenidos a Cancela la leyenda. Durante más de 4 siglos, la historia de España no la escribieron solo historiadores. La escribieron sus enemigos, sus rivales, aquellos que querían ocupar su lugar. Cada error fue amplificado, cada tragedia exagerada, cada logro borrado. No fue casualidad, fue propaganda histórica. A ese relato se le puso nombre en 1914, la leyenda negra. La leyenda negra no dice que España cometiera errores, eso sería historia. Dice que España fue peor que todas las demás. Más cruel que Inglaterra, más fanática que Francia, más violenta que Holanda. Una anomalía moral en la historia de Europa. Julián Juderías lo definió con precisión. La negación sistemática de todo lo bueno y la exageración grotesca de todo lo malo. No es crítica, es doble rasero convertido en relato. Contra lo que suele creerse, la leyenda negra no nace con el protestantismo. Nace antes. Nace en Italia a comienzos del siglo XVI. Italia no es un país, es un mosaico de repúblicas, ducados y estados pontificios. Florencia, Venecia, Milán, Roma. Durante siglos Italia había sido el centro cultural de Europa, pero ahora el poder político y militar lo decide una potencia extranjera. España. España controla Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Decide el equilibrio italiano. Para muchas élites locales, eso es una humillación insoportable. Aquí aparecen los primeros arquitectos de la leyenda negra, no protestantes, católicos italianos. Pietro Colonna, miembro de una de las familias más poderosas de Roma, impulsa una idea clave. Los españoles no son verdaderos europeos, sino bárbaros del sur, culturalmente inferiores. En Florencia, Francesco Guicciardini describe a los soldados españoles como rudos y codiciosos. En Venecia, Girolamo Priuli habla del temor que inspiran y de su supuesta inclinación natural a la crueldad. No es análisis histórico, es construcción cultural del enemigo. Marranos. En la península ibérica era un insulto dirigido a judíos conversos. Falsos cristianos, impuros, traidores. Tras la expulsión de 1492, muchos judíos hispanos se establecen en Italia, y ocurre algo decisivo. En ciertos ambientes romanos, marrano pasa a significar español. España queda retratada como nación impura, mezcla de judíos y moros, cristiana solo en apariencia. Incluso el Papa Julio II lanza el insulto de marrano circunciso, dirigido contra el Papa nacido en el Reino de Valencia, Alejandro VI, Rodrigo Borgia. Aquí se fija un pilar central de la leyenda negra, España como amenaza moral para Europa. Il Sacco di Roma. Un ejército imperial sin paga y amotinado entra en la ciudad. Ejército multinacional. Lanzquenetes alemanes luteranos, italianos y españoles. Los más violentos son los alemanes protestantes, profanando iglesias y burlándose del Papa. La propaganda borra el motín, borra a los alemanes, borra el contexto. Y fija un culpable único. España. Roma arde. El relato queda sellado, pero aquí aparece una de las mayores paradojas de la historia europea. Ese mismo imperio señalado como destructor de Roma había sido poco después el principal escudo militar de la cristiandad frente al Imperio Otomano. En 1571, en Lepanto, España aporta la mayor parte de la flota, la mayor parte de los soldados, el mando efectivo de la Liga Santa. El comandante en jefe es español, Don Juan de Austria. La victoria es decisiva. Lepanto detiene definitivamente la expansión otomana en el Mediterráneo occidental. Salva Italia, salva Roma, salva Europa occidental. Sin España, Lepanto no habría sido posible. Y sin embargo, el imperio que pone los barcos, la sangre y los hombres para defender a Europa del turco queda retratado como enemigo de la cristiandad. No por los hechos, sino por el relato. Más tarde, los rebeldes en Flandes continúan el legado de los italianos. Felipe II gobierna los Países Bajos por herencia legítima. Es heredero directo de Carlos V, quien abdica formalmente en 1555 y transmite esos territorios conforme al derecho dinástico europeo. Los Estados Generales reconocen a Felipe II como soberano, juran fidelidad, mantienen sus instituciones. En el siglo XVI, Felipe II no es un tirano extranjero, es el rey legítimo. La rebelión tiene múltiples causas: religión, impuestos, centralización, privilegios locales y poder. Guillermo de Orange comienza como noble leal a la corona. Jura fidelidad a Carlos V y a Felipe II. Recibe cargos, honores y territorios. Pero cuando la autoridad real se refuerza y la autonomía nobiliaria se reduce, Orange ve peligrar su posición. El problema es la legitimidad. Orange no es rey, no hereda soberanía. Según el orden político del siglo XVI, su levantamiento es rebelión. Para convertirla en causa justa necesita algo más fuerte que la ambición. Una causa moral. En 1580 publica su Apología, una demolición personal de Felipe II. Incesto, tiranía congénita, asesinato de su propio hijo.
Acusaciones diseñadas para convencer, no para demostrar. Y da el paso decisivo. No ataca solo al rey, ataca al pueblo español entero. El español pasa a ser cruel por naturaleza. Así nace una leyenda. Inglaterra recoge el relato. John Foxe, en su libro de los mártires, convierte a la Inquisición española en el símbolo absoluto del mal. Cárceles eternas, torturas constantes, hogueras sin fin. Pero los datos desmontan el mito. En más de 350 años, la Inquisición española ejecuta entre 5.000 y 10.000 personas. En el mismo periodo, Inglaterra ejecuta más de 260.000 por delitos civiles. Alemania y Francia queman decenas de miles por brujería. España ejecuta menos de 1.000 por brujería. En 1614, el inquisidor Alonso de Salazar y Frías investiga Zugarramurdi y concluye: no hubo brujas ni embrujos, solo miedo y acusaciones sin pruebas. La Inquisición frena la caza de brujas mientras Europa sigue ardiendo. No fue la más cruel, fue la mejor demonizada. Teodor de Bry fija la imagen del horror: niños quemados, cuerpos despedazados, sangre sin contexto. Europa no debate, recuerda la imagen. Pero de Bry se apoya en un libro escrito por un español, Bartolomé de las Casas. En 1552 publica Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Denuncia atrocidades reales para remediarlas, no para destruir España. El imperio acusado de barbarie es el único que genera una autocrítica moral interna con esa fuerza, en ese siglo. La propaganda toma esa denuncia y la convierte en condena eterna. De ese modo se llega al fin al mito central. España exterminó a América. Esa es la frase más repetida, la columna vertebral de la leyenda negra. Un relato simple, culpable claro, y una historia profundamente falsa. La realidad es mucho más compleja. España no conquistó América sola. Lo hizo con cientos de miles de indígenas aliados que veían en los españoles una oportunidad para liberarse de imperios opresores locales. Cuando Hernán Cortés llega a Mesoamérica, el imperio mexica domina la región mediante guerra, tributo y terror ritual. Los mexicas exigen tributos imposibles, rehenes y víctimas humanas para sacrificios. Miles de personas son sacrificadas cada año en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Esto no es propaganda española, es arqueología moderna. Por eso, cuando Cortés aparece, muchos pueblos ven una oportunidad histórica. No solo los tlaxcaltecas, también totonacas de Zempoala, huejotzincas, cholultecas disidentes, texcocanos, enemigos internos de Tenochtitlán. Decenas de miles de guerreros indígenas marchan junto a los españoles. Cortés no derrota al imperio mexica con 500 hombres. Lo derrota con un ejército indígena masivo que llevaba generaciones oprimido. Esto no fue una guerra de europeos contra indígenas. Fue una guerra indígena en la que los españoles actuaron como catalizadores militares. Sin esas alianzas, la conquista habría sido imposible. En los Andes ocurre algo aún más decisivo. Cuando Francisco Pizarro llega al Perú, el Tahuantinsuyo está colapsando. El imperio inca se desangra en una guerra civil brutal entre dos hermanos. Huáscar, heredero legítimo según la ley inca. Atahualpa, vencedor militar pero usurpador. Atahualpa ha masacrado a la familia de Huáscar y a miles de nobles cusqueños. Muchos pueblos sometidos por los incas ven en los españoles una vía de liberación. Entre ellos, huancas, cañaris, chachapoyas. Estos pueblos apoyan a Pizarro porque reconocen la legitimidad de Huáscar frente al régimen de terror de Atahualpa. De nuevo, sin estas alianzas, la conquista habría sido imposible. Pero la mayor causa de muerte indígena no fueron las espadas. Fue algo invisible, la viruela. Introducida involuntariamente por europeos, se propaga a velocidad devastadora entre poblaciones sin inmunidad. Mata a millones, incluidos emperadores, nobles y generales. La viruela llega incluso antes que los españoles a muchas regiones del imperio inca. No fue un plan, fue una tragedia biológica global. Y aquí está el giro que casi nunca se cuenta. España no ignora esta tragedia. 2 siglos después, cuando se descubre la vacuna contra la viruela, España hace algo sin precedentes. La Expedición Balmis, la mayor operación humanitaria de la historia. En 1803, la corona española organiza la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, dirigida por Francisco Javier Balmis. Su objetivo: llevar la vacuna de la viruela a todo el imperio. América, Asia, Filipinas. Ni españoles primero ni élites criollas. Niños indígenas mestizos y pobres primero. El propio Edward Jenner, inventor de la vacuna, escribe sobre la expedición. No imagino en los anales de la historia un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. La mayor campaña de vacunación global de la historia. La organizó España. Y mientras todo esto ocurre, España hace algo único. Legisla para proteger a los vencidos. 1512. Leyes de Burgos. 1542. Leyes nuevas.
Los indígenas no son esclavos. Son vasallos con derechos, con acceso a tribunales, con protección legal. Ningún imperio británico, francés u holandés hizo algo remotamente parecido. América no fue una historia simple. Fue violenta, trágica, compleja. Pero no fue un exterminio racial planificado. Fue el choque brutal de mundos, atravesado por alianzas indígenas, guerras internas y tragedias biológicas. Y paradójicamente, fue el único imperio que intentó corregir sus propios abusos. Mientras la propaganda gritaba barbarie, mientras panfletos y grabados convertían a España en sinónimo de crueldad, ocurría algo que el relato dominante no podía permitirse contar. Los hispanos estaban construyendo civilización. Pero no solo eso. España estaba creando un modelo político, jurídico y humano radicalmente distinto al de cualquier otro imperio europeo. España no creó colonias en América. Creó virreinatos y capitanías generales. Eso no es un detalle semántico. Es una diferencia estructural. Los territorios americanos no eran posesiones explotables sin derechos. Eran partes integrantes de la monarquía hispánica, con instituciones, audiencias, cabildos y leyes propias. El virrey no era un gobernador colonial. Era el representante directo del rey, como en cualquier otro territorio del reino. América no fue una periferia sin alma jurídica. Fue parte del Estado. Esta diferencia nace desde el principio. Isabel la Católica, en vida y por testamento, dejó algo claro. Los indígenas no eran esclavos, no eran botín, no eran seres inferiores. En 1500 ordena la liberación de los indígenas esclavizados ilegalmente. En 1503 establece que deben ser tratados como vasallos libres de la corona. En su testamento de 1504 ordena explícitamente que no se consienta ni permita que los indios reciban agravio alguno en sus personas ni bienes. España no solo permitió el mestizaje, lo normalizó. Desde el inicio los matrimonios mixtos fueron legales. Los hijos mestizos fueron reconocidos. Muchos accedieron a educación, oficios, cargos locales y eclesiásticos. La sociedad hispanoamericana fue desde muy pronto mestiza, multicultural y jurídicamente integrada. Esto era impensable en los modelos coloniales. En el modelo inglés una segregación racial estricta. En el modelo francés una exclusión jurídica. En el modelo holandés una explotación sin integración. En la América anglosajona, el indígena fue expulsado o exterminado. En la América española, fue integrado, con conflictos sí, pero integrado. Universidades desde 1538. México y San Marcos en 1551, aún activas. Cuando Inglaterra funda Harvard en 1636, en la América española ya existen más de 10 universidades. Hospitales públicos para indígenas y españoles desde los primeros años de la colonización. La imprenta llega a México en 1539, antes que a cualquier colonia inglesa. Se imprimen gramáticas indígenas, tratados jurídicos y manuales médicos. La Escuela de Salamanca plantea derechos naturales, límites al poder y el derecho de gentes. Aquí germina el derecho internacional moderno. Los tercios dominan Europa durante un siglo. España no solo conquista, defiende Europa. Lepanto es una de las pruebas definitivas. Nada de esto ocupa el centro del relato dominante. Virreinatos, derechos, mestizaje, universidades, hospitales, imprentas, derecho, defensa de Europa. Todo queda fuera, porque no encaja en la leyenda negra. La leyenda negra no busca verdad, busca culpables eternos. Por eso hoy, siglos después, todavía hay quien exige que se pida perdón por hechos juzgados con valores que no existían entonces. Eso tiene un nombre: anacronismo histórico. Ninguna nación del mundo moderno se explica desde el pasado con criterios morales del presente. España tuvo luces y sombras, como todos los imperios. Como Inglaterra, como Francia, como Holanda. Pero solo uno de esos imperios fue condenado durante siglos mediante propaganda sistemática. Ahora tú también sabes por qué. Y esa condena no busca justicia, busca división. Porque un pueblo que se avergüenza de su historia es un pueblo débil. Y un pueblo que desconoce su historia completa es un pueblo manipulable. El mundo hispano, España y América comparte lengua, cultura, derecho, mestizaje y memoria. Unido, sería invencible. No se trata de negar errores, se trata de conocer la historia completa. Porque conocer la historia completa no es orgullo. Es identidad, es dignidad, es justicia histórica. Cancela la leyenda. Comparte la verdad.